Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad 5. Esta se titula La novela acóstica. Vamos en la semana 1. Anticipación. La disertación. Actividad 1. Analizamos la información. Las interferencias en la comunicación oral. Al momento de comunicarse, una persona con otra hace uso de diferentes recursos intelectuales, físicos y psicológicos, para transmitir de forma acertada el mensaje que intenta comunicar. Además, la forma de vestir, el tono de voz y los movimientos corporales influyen para transmitir seguridad a las personas que nos escuchan. Las personas han acumulado esta serie de recursos a lo largo de su experiencia, donde han interactuado en diferentes contextos. Gracias a esta experiencia previa se saben que deben usar esos recursos para convencer. Comenzamos a partir de las preguntas. Anotamos algunas ideas en el cuaderno. Hablamos de la misma forma con nuestra familia que cuando estamos en una exposición. No se habla igual porque las palabras que se usan no son de un lenguaje técnico. Lo que se dice no está planificado, los mensajes no dan convencimiento, no hay formalismo para transmitir el mensaje. ¿Influye el vestuario, el tono de voz, los movimientos corporales al dar un discurso? Sí, porque dependiendo de esto se llama más la atención. Además, se nota que el mensaje será serio, el dinamismo y la preparación para impactar la vista y al oído. ¿Cuál es la función de los apoyos visuales en el discurso oral? Ayudan a atraer más la atención del oyente a que éste se comprenda y recuerde en unos porcentajes más altos los expuestos. La ayuda visual ayuda a que, por lo menos si no se acuerdan de las palabras, se van a acordar de los dibujos. Actividad 2. Observo la imagen y respondo. ¿Qué hace la persona de la imagen? Está exponiendo un tema. Muestra seguridad o nerviosismo, explico. Tiene una postura de seguridad ante lo que la ven, no se ve nerviosa. ¿Cómo debe ser la actitud del comunicador y del público en una exposición? El comunicador, amabilidad, empatía, que tiene que preocuparse por caer bien, seguridad al hablar, transmitir confianza, respetuoso, no decir, no ser egocéntrico, malcriado, no tiene que tener nada. El público, ¿cómo tiene que ser el público? Respetuoso, atento y mostrar interés. ¿Qué es, qué es una disertación? Tenemos dos definiciones. Es un ejercicio de reflexión personal que busca responder a una pregunta planteada. Es un ejercicio informado, argumentado a través de palabras o referencias de diversas fuentes de autores reconocidos en la materia. Continuamos. Actividad 3. Leemos la información. ¿Qué es la disertación? Consiste en presentar información o serie de datos a un auditorio de una forma ordenada y exacta. Este tipo de comunicación en forma oral puede ser ejercida en el aula tanto de la profesora o el profesor, como por el estudiante, con el fin de explicar o dar a conocer conceptos, ideas u opiniones. Técnica para hacer una disertación. La exposición se utiliza para exponer conocimientos sobre un determinado tema, ideas ante la discusión o debate, conclusiones de trabajos individuales o en grupos, dudas o preguntas. La coherencia pertenece a la oratoria académica y también queda comprendida dentro de la comunicación individual en público. Tiene estructura, introducción, cuerpo del discurso y conclusión. La ponencia. Aunque no se considera exclusiva de los ambientes científicos y académicos, la ponencia, al igual que la referencia, debe aceptarse ante todo como un discurso que promueve o favorece el acontecimiento. Estrategias para captar la atención del público en una disertación. Articular los sonidos con claridad y utilizar el volumen de voz conveniente para que todos escuchen. Mirar el auditorio, evitar fijar la vista en un punto y usar adecuadamente los gestos y ademanes. Observar las acciones del auditorio y repetir o aclarar lo necesario.
apoyarse lo mínimo posible en la lectura del documento y auxiliarse de recursos visuales como presentaciones de PowerPoint, carteles u organizadores gráficos. Seleccionamos uno de los siguientes temas para una disertación improvisada. Bueno, vamos a leer los mitos y las leyendas. Paso a paso de la disertación, leemos la información que conocemos del tema seleccionado, ordenamos la información en ideas para un discurso, anotamos las ideas principales en un cartel, preparamos apoyos visuales para fortalecer y guiar el discurso. Elegimos una compañera o un compañero para la disertación. Vamos a la leyenda y los mitos. Son argumentos que por años han tenido sometidos a la población. Te va a salir el coco, el cipitillo, ahí te va a jugar la ciguanaba, ahí te va a llevar un encanto, tené cuidado. Si andas de loca te va a salir el duende pícaro. A estas alturas de la vida se les llama cuentos de vieja, pero sirvieron para una sociedad tuviera valores, moralidad y educación. Son buenos en ningún momento era dañar a nadie. Estos argumentos sin necesidad de maltrato físico y verbal hacían que la sociedad joven viviera un mundo apartado del mal y llevara una vida recta. Ya imagino como dicen que si a la mujer se le pegaba el duende, ¿cuál era el remedio? Que tenía que hacer un tamal con excremento y ofrecérselo. Ya solo así lo dejaba por pícaro. Que se le dice a los hombres que salen de noche, te va a salir así buena y te va a jugar. A las muchachas que andaban de arriba y para abajo, ahí te va a llevar el cipitillo. Bueno, continuamos. La novela gótica. De ciudad gótica, la ciudad de Batman parece, pero es algo más o menos, tienen que ver. Actividad 4. Leemos y analizamos la información sobre la novela gótica. La novela gótica fue una corriente literaria que tuvo su origen en Inglaterra a final del siglo XVIII. Sus autores y autores incorporan en sus escritos la magia, los fantasmas y el terror, haciendo un juego entre lo real y lo ficcional. Este tipo de novelas recibió un nombre gótico, debido a que muchas de sus historias sucedían en épocas medievales, castillos sobrios, mansiones oscuras y deshabitadas, etc., que recortaban este tipo de arquitectura. Me hace recordar esta última película que ha salido él, ¿cómo que se llama? El exorcista del Papa. Sí comienza con bastante realidad, pero al final termina con una gran ficción, no mucho me gustó. Rara, pero comenzó bien, pero terminó bien rara. Se conoce como gótico al estilo artístico desarrollado en Europa entre el siglo XII, antes de fines del siglo XIV. En este sentido, el gótico es el sello distintivo de la Edad Media, con construcciones en piedra y con una fuerte temática religiosa que quiere redactar al contraste entre las tinieblas y la luz. Característica de la novela gótica. La historia sucede en lugares como casas abandonadas, bosques oscuros, mazmorras, calles solitarias, castillos antiguos, etc. La historia tiene elementos sobrenaturales, espíritus, apariciones, muertos vivientes, etc. La trama desarrolla sentimientos como la angustia, bueno, es lo que se mira más en El Exorcista, la angustia, el peligro, la soledad, los amores enfermizos y la muerte. Suelen suceder en épocas pasadas que alejan el presente a quien lee. Dialogamos sobre lo estudiado y hacemos unas preguntas para aclarar dudas. Completamos el siguiente esquema a partir de la información. La novela es, llenamos aquí, dice, una ficción narrada de manera organizada y escrita en prosa. Existen varios tipos de novela y en esta unidad estudiamos la novela gótica. De esta trata la unidad 5. Vamos a ver. Origen. Inglaterra, final del siglo XVIII. Características. Suceden en lugares raros, elementos sobrenaturales, la trama basa en la angustia, soledad, la muerte, etc. Son historias pasadas, para que no nos asustemos. Lo gótico, debido a que sus historias sucedían en la época medieval, castillos sobrios, mansiones oscuras y deshabilitadas. De ahí viene lo gótico.
Vamos a leer 2 novelas y las vamos a comparar. Actividad 5. Leo los fragmentos de las novelas El crimen del Parque Bolívar y El monje. Vamos a ver el crimen del Parque Bolívar. Trata del asesinato de un presidente. Hace muchos años. No habíamos nacido ninguno, ni usted ni nadie, ni lo que. Bueno, leamos. Graciano se dirigió al parque llevando ya en la cintura los 2 revólveres que entregará a don Fernando. Fermín se fue enseguida juntamente con el señor Flores y la Carmona, y el joven Barbil Lampiño cerraron la marcha. Mulatillo se fue al mesón a esperar el aviso de estar listo para llegar con el corvo. Uy, el presidente caminaba. Manuel Enrique Araujo, llevando a su derecha al doctor don Francisco Dueñas, a su vez llevaba a la derecha al señor don Carlos Dueñas. Era un grupo de amigos, de familiares casi, que pasaban aquella hora oyendo un concierto en Viena de Earl. Como de costumbre, dieron una vuelta alrededor del parque Bolívar. Terminaba esta vuelta, se sentaron en el mismo orden que dejamos apuntado. El joven Barbilampiño se situó en la esquina que da a la calle de San Jacinto, con el revólver listo y Flores. Quedóse en acecho en las boca calles de la esquina de la catedral, más o menos para que se ubiquen. Vaya pues, viejo, ahora es cuando debemos ver lo que puede tu corvo. Ya lo verás, contestó sacamente Mulatillo, que fue el autor del crimen, según la obra, y con la mano derecha empuñó el mango del arma homicida, mientras que con la izquierda se aseguraba los revólveres que llevaba prendido al cincho sin ninguna seguridad. Rodrigo Montejo. Ahora vamos con el monje. Apenas llevaba sonando la campana del convento. 5 minutos y ya se encontraba la iglesia de los capuchinos abarrotada de oyentes. No creáis que la multitud acudía movida por la devoción o el deseo de instruirse. A muy pocos les impulsaban tales motivos. En una ciudad como Madrid, donde reina la superstición con tanta despótica pujanza, buscar la devoción sincera había sido empresa vana. El público congregado en la iglesia capuchina acudía por causas diversas, todas ellas ajenas al motivo sostenible. Las mujeres venían a exhibirse y los hombres a ver a las mujeres pícaros. A algunos les atraía las curiosidades de escuchar a un orador afanado, a otros el no tener otro medio de matar el tiempo, hasta que empezó el teatro, a otros el habérseles asegurado que era imposible encontrar sitio en la iglesia. Mateus Levis. Completa el siguiente cuadro para establecer diferencia entre los dos textos. Elemento. Lugar de la acción. El crimen del Parque Bolívar. Un parque. El monje. Una iglesia. Sentimiento. En el crimen del Parque Bolívar. Ira y el enojo. El monje. Devoción, alegría y picardía. Elementos sobrenaturales. Aquí no encontramos ninguno. Época que refleja momentos de tragedia criminal que les ocurrió a un presidente salvadoreño. El monje, momento en que los feligreses llegan al convento a escuchar misa. Se supone, o van solo a ver qué casa. Vamos a leer a Drácula, a don Draculín. Vamos a ver, dice. Consolidación. Actividad 6. Leemos el texto. Drácula. Creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente. Bueno, leyendo un poco la novela, investigando, al parecer como que ya había pasado esto y él pensó que estaba soñando cuando iba en el camino. O sea que esto no lo soñó, según entiendo, no lo soñó, ya lo había vivido varias veces. Comencemos de nuevo. Creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez. Y ahora, al recordarlo, me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba
pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debe haber sido muy tenue, porque no parecía iluminar el lugar. Muy macabro, ¿verdad? Había una luz, pero no iluminaba, solo el punto donde estaba, que no parecía iluminar el lugar alrededor de ella. Y tomando algunas piedras, las colocó en una forma significativa. En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico, estando él parado entre la llama y el yo. No parecía construirla porque continué viendo su fantasmal luminosidad. En esto se asombró, pero como solo fue un efecto monetario, supuse que mis ojos se habían engañado, debido al esfuerzo que había en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzaron velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos como si nos siguieran en círculo envolvente. Por Bram Stoker, el autor de Drácula. Analizamos el fragmento y respondemos el cuaderno. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus características? Número 1 es el narrador, es el personaje. Nos cuenta con detalle ocurrido en la escena. Número 2 es el cochero, solo conduce un coche y traten de huir porque siente que los lobos están encima. Describimos el lugar en el que suceden los acontecimientos sobrenaturales. Un camino oscuro con una llama azul que no ilumina nada y al parecer rodeado de lobos. Preparamos un discurso para compartir con el resto de la clase los elementos identificados y su relación con el tema. En estudio, la novela gótica. Aplicamos lo aprendido al inicio de la semana sobre la disertación oral. Bueno, vamos a exponer un poco lo que aprendimos de la novela gótica. ¿Qué es la novela gótica? A diferencia de un cuento, porque ambas hay brujos, magia, seres sobrenaturales. Lo que lo caracteriza y la hace impresionante es que trata de muchas de sus historias sucedían en la época medieval, castillos sobrios, mansiones oscuras y deshabilitadas. Los ejemplos más grandes es Drácula, Frankenstein, el monje, entre otras que resaltan este género. Por esta temática esta literatura recibe el nombre gótico porque solo de terror nos exponen y solo hablan de lugares, casas abandonadas, bosques oscuros, mazmorras, calles solitarias, castillos antiguos, etc. Sus elementos más primordiales son sobrenaturales, espíritus, apariciones, muertos vivientes, etc. Y qué decir que la hace más gótico, las tramas se desarrollan sentimientos como la angustia, el peligro, la soledad, los amores enfermizos y la muerte. Pero no se preocupen, solo son historias que tratan del pasado. Ninguna se pone el presente. Bueno, algunas sí son presentes. Y eso es lo que vamos a dar. Actividad en casa. Investigo dos películas del cine que han basado en novelas góticas. Completo la siguiente tabla. Nombre de la película gótica. La semilla del diablo. ¿En quién está basada? Novela gótica, la cual está inspirada en el bebé de Rosemary, en español, Rosemary Baby, en el bebé de Rosemary de Ira Levy. ¿Quiénes son sus personajes? Rosemary, la chica que está embarazada, y Wuse, el esposo, y el mero cachudo. Y hay una sexta. Según viendo un poco la película, ya perdí el disco, no sé dónde quedó, pero más o menos entendí que en la sexta tienen a Rosemary, que supuestamente va a dar a luz al anticristo. Y recuerdo cuando se le hizo publicidad al bestseller, la muchacha como que no quiere tener al bebé, porque se ha dado cuenta que va a dar a luz al mero hijo del cachudo. Características de la novela gótica presente. Trata de una mujer que dará a luz al anticristo, el enviado demoníaco que dominará al mundo. Por eso ella intenta detenerlo. No les puedo explicar mucho de cómo se miraba la portada, porque sí, era muy violenta la portada. Estaba con un cuchillo y ya imagina dónde se lo quería clavar. Vamos con El Exorcista, la película. El Exorcista está basada en la novela de William Peter Blatty. ¿Quiénes son sus personajes? Bueno, según recuerdo esa película, la más vieja de 1900 no sé cuánto, con 1970 creo. Hasta que llega el padre de Lancaster y a Mary a retirarle el espíritu inmundo a Regan Natch, es la niña que está poseída.
Este padre fracasa y muere en el intento. El padre Damian sí lo logra retirar el espíritu, lo único que el espíritu se le pasa a él y él se termina aventando en unas gradas y fallece. Va. Características de la novela gótica presente. Trata de un sacerdote, intenta sacar un espíritu malo de una niña y fracasan. Lo logran, pero ambos también pierden la vida. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.